Bienvenidos al canal de YouTube del Colegio de Contadores del Estado Anzoátegui. Agradecidos con la invitación a la Secretaría de Estudios de Investigación a conversar un poco con ustedes sobre las herramientas financieras que deben tener las empresas. Esta ventana, como el canal de YouTube, más de 2000 conferencias donde ustedes pueden ver repetitivamente conferencias, temas de interés. Bueno, en esta oportunidad tengo el gusto de hablar un poco sobre las herramientas financieras que deben tener las empresas. En un momento tan coyuntural como el venezolano, donde la voracidad fiscal, la falta de controles internos y este momento tan inconsistente a nivel financiero, económico y político, es clave que las empresas tengan que aplicar estas herramientas en sus negocios, donde cada bolívar, dólar, cuenta en su negocio. Creo que debemos proteger y preparar herramientas que permitan optimizar los recursos. En Venezuela, en los últimos 5 años, pandemia, escasez, hiperinflación, se ha dejado un poco atrás este tipo de controles. Creo que es fundamental retomarlas o aplicarlas en todas las empresas donde usted pueda sentir un resultado óptimo de su negocio. Este tema es de gran interés. Fíjense algo. Cuando hablamos de herramientas financieras, lo primero que tenemos que saber qué necesitamos. Primero, tener una organización, tener muy claras las ideas para poder implementar estas herramientas financieras. Cuando hablamos de herramientas financieras, simplemente logramos que nuestro negocio o nuestra empresa tenga una gestión, que tenga procedimientos, controles, que permita simplemente lo que todos queremos en nuestras empresas, obtener resultados óptimos. Todos empresario, emprendedor, su fin es que su negocio sea próspero, genere una utilidad y tenga una rentabilidad que permita mantenerla en el tiempo. Eso es el objetivo de todo negocio. Pero para ello tenemos que estar acompañados de, primero, de herramientas y segundo, de datos. Nosotros no podemos tomar ningún tipo de decisión sin tener datos. Por ejemplo, hace unos años atrás se hizo un estudio donde el 90% de las empresas generaban los empleos a nivel mundial. Fíjense este dato. El 90% de las pymes representan en empleos un 60 y un 70%, que es casi responsable del 50% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Un estudio que se hizo hace unos 4 o 5 años atrás y que debemos tener en consideración a nivel profesional y a nivel de asesoría de las empresas. Otro dato relevante es que en Venezuela los contribuyentes que no son especiales, contribuyentes ordinarios, deben hacer casi 100 declaraciones de impuestos. Donde cuando te llega el mensaje donde que no queremos recibir, que nos nombran como contribuyente especial, casi el 70% de las empresas pasan a ser contribuyentes especiales, producto a esta distorsión de la unidad tributaria, de la forma de que puedan recibir esos cálculos o esa información para ser contribuyentes especiales. Si recordamos un poco, existen algunos parámetros para que ustedes como empresa lo nombren como contribuyente especial. Por ejemplo, si ustedes sus ingresos son del 2022, vamos a poner, superan los 3.000 bolívares, ya usted pasa a ser contribuyente especial. Pero saliendo un poco, tomando ese tema, pero viendo un poco los datos relevantes de este tema, es que cuando usted lo nombra contribuyente especial, debe hacer casi 180 declaraciones de impuestos. Y eso necesita en su empresa una reorganización administrativa, poder tener capacidad de que todos sus procesos sean óptimos y poder cumplir con los deberes formales. Entonces, cuando hablamos de estos temas relevantes, primero debo tener herramientas que me permitan simplemente poder optimizar y tener resultados que queremos. Fíjense que algunas de estas herramientas fundamentales me permiten primero tener que considerar mis estados financieros, darle la importancia a mi información financiera
en mi negocio, en mi compañía, que también se ha dejado un poco atrás. Para poder tomar decisiones, tengo que tener datos. Y cuando tengo esos datos, yo puedo proyectarme financieramente y así tener esa armonía administrativa. Todo debe tener un balance, un equilibrio. Por eso que la importancia de tener una herramienta financiera permite mejorar sus servicios, poder aumentar la producción, conocer, yo creo que esto es clave, los datos que me van a indicar cómo se está operando en mi negocio. ¿Cómo puede ser que recursos humanos esté realizando los pagos de nómina, los cálculos respectivos? ¿Cómo puede la parte administrativa, cómo está utilizando los recursos? Esas decisiones me va a permitir tomar decisiones. Creo que parte de lo que se quiere a nivel empresarial es tener facilidades, herramientas y simplemente tener una estabilidad. Aunque en Venezuela, lo he comentado en diferentes conferencias, en este momento no somos un país normal, tenemos demasiados problemas. Entonces yo no puedo trabajar mi empresa como si estuviéramos en un país normal, en un país donde se generan demasiadas incertidumbres y por eso tengo que tener herramientas que me permitan minimizar los riesgos. De eso se trata, minimizar los riesgos. Venezuela es un país con alto índice de riesgo, así que tengo que tener herramientas que permitan facilitar la vida. Fíjense algo, existen diferentes herramientas financieras. La podemos dividir en herramientas de bases, de análisis y de evaluación. Cuando hablamos de herramientas de base, simplemente es tener claro mi parte financiera. Tener razonablemente limpia, precisa, auditada mis estados financieros. Conocer cómo está mi posición financiera en mi empresa. Simplemente tener una fotografía en el momento que desee. Estado de situación financiera, que ya la conocemos, que es donde se componen mis activos pasivos y patrimonio. Un estado de resultado que me indique cómo si fueron las operaciones en un semestre o en un ejercicio fiscal. Y estar en el estado de flujo de efectivo, donde me permita analizar cómo fue utilizados los recursos líquidos en la empresa. Cuando hablamos de estas herramientas de base. Cuando hablamos de herramientas de análisis, nos permite poder observar cada uno de esos cálculos que me permiten saber. Por ejemplo, yo necesito conocer en mi negocio en cuánto tiempo rota el inventario que por lo menos se convierte en cuentas por cobrar. Yo necesito saber cuál es el grado de endeudamiento que pueda tener mi negocio. Capacidad de punto de equilibrio, cuánto es lo mínimo que necesita generar mi empresa para no tener que sacar dinero de mi bolsillo, que es lo que llamamos el punto de equilibrio. Y aquellas herramientas de evaluación que simplemente me permite conocer una estructura de costos, saber darle un precio a mi producto, a mi servicio, conocer el flujo de caja, creo que es el alma del negocio, conocer un poco de cuánto necesito de liquidez para poder cumplir con mis obligaciones, relación costo-beneficio. Simplemente tener claro cuánto es lo que debo invertir o desembolsar en un proyecto y cuál será el beneficio, el retorno que tengamos. La tasa de interés a mediado de la oportunidad que tenga mi negocio. Detallando cada uno de estos puntos clave, podemos empezar a hablar en cada uno de ellos. Fíjense, la situación financiera de mi negocio, simplemente debo tener al día mi información financiera, lo que podemos llamar contabilidad, ¿no? Cuando yo tengo mi estado financiero auditado, razonable, transparente, analizada, esos estados financieros que están óptimamente procesados, me va a permitir conocer, creo que una de las más importantes, conocer la capacidad de producir los propios recursos líquidos de mi empresa. Creo que eso es clave. Ninguna empresa puede operar sin liquidez. Entonces yo necesito conocer cómo se comporta
los recursos líquidos de mi negocio, qué tan estable está, cuál es la capacidad de solvencia, qué tan solvente puede estar, cuál es mi capacidad de financiamientos. Por eso que cuando hablamos de estado financiero y siempre en las diferentes conferencias que se han dado en el canal de YouTube, en los cursos del licenciado Balmore, lo que editamos en la Academia ANSE, siempre tratamos de enfatizar que la parte financiera, mi contabilidad, le debo dar ese grado de importancia y de prioridad. Fíjense que en los últimos años se ha dejado a un lado tener la contabilidad, mi parte financiera, óptima, o sea, registrar todo lo que pase y eso en los últimos años ha generado que nuestra información financiera no sea real, ¿sí? Pero para poder tomar decisiones, mi información financiera debe estar al día. Por eso que se debe retomar otra vez esa cultura de auditoría financiera en las empresas. Porque es la única manera donde usted pueda garantizar ante un usuario externo que su información financiera sí está auditada y que lo más importante es que esos números son razonables en el caso de la situación financiera. Por eso que hay que darle la importancia a esta herramienta financiera para poder tomar decisiones. Usted no puede tomar decisiones sin conocer su contabilidad. Usted no puede recibir un préstamo bancario, usted no va a poder tener inversiones externas sin antes presentar un estado financiero que muestre, que garantice que su negocio es próspero, rentable y que genera una utilidad. Entonces es la única manera en que usted va a recibir inversionistas. El otro tema sería el análisis financiero. Cuando sus estados financieros, punto anterior, están al día, razonables y auditados, transparentes, usted puede utilizar los métodos de análisis de estados financieros. Por ejemplo, usted puede tener el método vertical y horizontal. Usted debe hablar con su contador, con su administrador, con su asesor, para que estas herramientas financieras sean aplicadas en su negocio. Porque estos métodos que me va a permitir ver la capacidad de financiamiento, partidas relevantes que usted ve en su estado financiero. Usted puede observar mediante estos métodos, poder comparar un año con otro, cómo se comportó el 2021 con el 2022. Aunque yo en los últimos meses he llegado a la conclusión que en los últimos 5 años que ha pasado, yo este año 2022 me cuesta compararlo con años anteriores porque son realidades distintas, son momentos distintos. Entonces yo no podría comparar mi información financiera de mi empresa con el 2021 ni con el 2020 y mucho menos con el 2012, 2013, 2014, donde había abundancia. Entonces, en este momento, a título personal, yo estoy comparando mi información financiera con este año. Yo comparo lo que me pasó en julio con enero 2022, porque habría un desequilibrio total si yo comparo el año 2022 con el año 2020 que fue pandémico. Si yo comparara el 2018, 2019, donde estábamos en plena crisis hiperinflacionaria, entonces los números serían muy distorsionados. Entonces yo en lo particular, o sea, he llegado a la conclusión y en la que he tenido oportunidad de recomendar es que mi año para poder comparar sería el 2022. Después de este terremoto financiero que no hemos salido, pero estamos un poco encaminados a salir de todo este problemón y que mis números puedan ser proyectados y analizados. Entonces, aunque estos tipos de análisis me permiten comparar un año con otro, si usted hace esas comparaciones verá la distorsión total que podrá ver en la parte financiera. Por eso que no puedo tratar mi empresa como si estuviéramos en un país normal. No, tenemos un país hiperinflacionario, tenemos un país con una velocidad fiscal muy grande, por eso es que tengo que tener mucho cuidado cuando me arroje los datos que me permita ver los resultados y simplemente hacer proyecciones en mi negocio. Lo otro que quería comentar son los ratios financieros, una de las herramientas por excelencia que nos permite simplemente medir, ver cómo se comporta mi empresa. Simplemente ver la perspectiva
de mi situación financiera. Simplemente es ver cómo mi empresa puede llegar a un momento de apalancamiento, cómo puedo observar y entender cómo puedo proyectar mi negocio. Cuando hablamos de este tipo de herramientas, creo que es una de las más clave y las más claras para tomar decisiones. Simplemente cuando vamos a realizar este tipo de análisis, tengo que ver para qué me sirve. Y una pregunta es, ¿la empresa para qué le sirve tener esta información? Simplemente es un indicador de desempeño. ¿Cómo la empresa puede observar cuánto rota su inventario? Si usted tiene un inventario que le rota cada 90 días, usted tiene que hacerse la pregunta. Entonces, ¿cómo vive mi empresa durante los 90 días que se rota el inventario? ¿Qué pasa con mi inventario cuando rota y por lo menos se convierte en cuentas por cobrar? O sea, ¿a cada cuánto tiempo? Si mi inventario rota constantemente, ¿qué hago con ese dinero? ¿Estoy comprando mercancía con precio razonable? ¿Cómo hago para poder protegerme en el caso de una tasa de cambio como la venezolana que vive en constante alza? Entonces, para mi empresa es clave este indicador. Para los accionistas, bueno, él puede ver si su negocio es rentable. Porque para eso se invierte en los negocios, para eso se crean empresas, para ver su rentabilidad, tener una utilidad, tener sostenibilidad en el tiempo. Usted puede ver de repente diferentes autoridades para ver cómo se desenvuelve su empresa. Muchos podrán recordar en el momento en el RNC nos medían nuestra capacidad financiera y hacían diferentes análisis como el liquidez, endeudamientos que permitían considerar al ente o a esa autoridad para poder licitar con el Estado para ver si la empresa estaba dentro de los rangos que ellos pretendían. Para los auditores externos nos permite ver con análisis cada uno exhaustivo de esas partidas financieras. Por eso es que cada uno de los usuarios que quieran ver nuestra información financiera es clave. Cuando usted simplemente pueda clasificar, y muchos recordarán estos conceptos como liquidez, endeudamientos y rentabilidad, que tan factible tiene la empresa para poder ejecutar su pago, cuál es el grado de liquidez, cuánto tiempo tarda en cumplir sus obligaciones. Esa información la necesito en mi negocio. Esos indicadores. ¿Cuál es la capacidad de endeudamiento que puedo tener? Entonces, estas herramientas deben estar acompañadas de todo lo que se desenvuelve en mi negocio. Hay empresas que solo ven lo operativo y se olvidan de la parte financiera. Recuerden algo, cuando hay abundancia se nos olvidan los controles internos, se nos olvidan los costos, se nos olvidan estos análisis. Cuando bajan los ingresos es que empezamos a meterle la lupa a este tipo de herramientas que simplemente lo que hacen es darnos información para que tomemos decisiones. Entonces, ya hemos visto herramientas financieras como la parte de estado financiero, análisis financiero y ahora una que para mí es muy clave, que es hablar de estructura de costos o cómo fijar el precio. Fíjense que cuando iniciamos un negocio o está ya en marcha, yo he visto con preocupación que no conocen los costos de sus empresas. Cuando usted consulta cuáles son los costos fijos de su empresa, cuáles son sus costos variables, de repente hay un espacio de silencio, ¿no? Porque no lo tengo bien identificado y por eso es que esta herramienta es clave. Usted monta un negocio, constituye una empresa, ¿para qué? Para generar una utilidad, para generar una rentabilidad y que le permita tener un flujo de caja óptimo donde permita consolidar el crecimiento de su empresa, donde usted con ese valor agregado pueda tener esa armonía que es la economía, su crecimiento y que pueda tener capacidad de inversión, de ahorrar. Alguien podría decir, bueno, que en Venezuela es un poco complicado. Sí, totalmente. Sí, es muy complicado, pero no imposible. Simplemente que, bueno, tengo que trabajar un poco más con estas herramientas. Entonces, en el caso de las estructuras de costo y para poder fijar precios,
tengo que conocer para qué necesito estas herramientas, por qué deben ir agarrados de la mano estas herramientas. Y para mí simplemente es muy importante establecer la importancia. Primero, establecer el precio. Yo conozco o debería conocer por qué vale mi producto eso, por qué mi servicio cuesta tanto. Y es porque debo manejar una estructura de costo que me indique cuál es el precio del producto o del servicio. Y en un tiempo donde la voracidad fiscal, la tasa de cambio aumentando, la inflación va por las nubes, es clave tener esta herramienta. Conocer cuál es mi margen bruto y después de hacer los descuentos respectivos, cuál es el margen neto. ¿Cuál es la capacidad que tiene mi empresa de reducir los costos? Cuando tengo costos fijos, ¿verdad? Que ya bien definidos, recuerden que los costos fijos es pase lo que pase, usted debe cubrir con esos costos. Y los costos variables van en proporción a sus ingresos. Entonces, cuando tengo ingresos altos, mis costos fijos se ven chiquitos. Pero cuando disminuyen los costos, los ingresos, mis costos fijos se ven altos, muy grandes, y cuando empiezan a acercarse un poco más esa línea entre ingresos y costos fijos es donde debo tomar acción. Evaluar, otro punto, la rentabilidad del negocio. Diseñar estrategias y promociones que permitan aumentar los ingresos. Yo a veces difiero en ciertos puntos cuando hago promociones o estrategias cuando bajan los ingresos. Cuando bajan los ingresos, yo tengo que empezar a reducir costos. Entonces, mi momento de diseñar estrategia, tengo que hacer un plan A y un plan B. Una estrategia cuando tengo mis ingresos altos y una estrategia cuando tengo mis ingresos bajos, cuando empiezan a disminuir. Es clave diseñar estas estrategias. Y lo más importante es el punto de equilibrio. ¿Cuánto necesita mi empresa que se produzca para no tener que desembolsar dinero de mi bolsillo? Como se dice en el argot popular, para que se cubra solo. Entonces, esta herramienta me permite poder identificar mis costos, ver cuánto vale mi servicio o mi producto y tener capacidad de respuesta para que cuando tenga una eventualidad tenga capacidad de poder hacer ajustes. Lo clave de las estructuras de costos y de las empresas es ser competitivo, ver las diferentes causas que debo entender en mi negocio, saber un poco de economía en una Venezuela donde casi que nos graduamos de economistas, sabemos un poco de cómo manejar el negocio, manejar temas financieros. Por lo menos en la parte de economía yo tengo que saber que hay una tasa de cambio y hay una inflación, que la inflación va más alta que mi tasa de cambio, que según los economistas la tasa de cambio todavía está muy baja, para nosotros nos parece que es muy alta. Entonces estas dos herramientas, la inflación mensual de Venezuela más la tasa de cambio, son dos indicadores que deben estar presentes en mi negocio. Debo manejar información financiera, herramientas como esta que me permita poder optimizar los recursos. Saber que ya el Estado, el papá Estado ya no está, no hay créditos bancarios, no hay acompañamiento del Estado y que debo trabajar con fondos propios, que debo conocer mi infraestructura para ver cuánto es mi capacidad de producción, hasta dónde puedo producir y si se sobresale de mi producción, hacer alianzas para poder satisfacer al cliente. Recuerde que la clave no es vender, sino satisfacer las necesidades del cliente. Poder tener capacidad de administrar los recursos. La tecnología deben ir agarrados de las manos. Yo debo trabajar con herramientas, sistemas que me den en tiempos reales datos. Tener el acompañamiento del talento humano. Si usted no capacita el talento humano, no va a estar a la par de lo que se presenta a nivel financiero de su negocio. Su negocio va creciendo, pero su talento humano se está quedando atrás. No, debe ir a la par. Debo manejar finanzas, mercadeo, calidad del producto. Reducir costos no quiere decir bajar la calidad del producto. Es saber reducir los costos donde no afecte la calidad.
y que me permita desempeñarme en la producción y hacer una planificación estratégica. Y la clave de esto es que conozca si su producto, su servicio es demandado. Porque si su producto no es demandado, usted puede hacer muchas estructuras de costo y muchas herramientas financieras, pero si no tiene demanda su producto, su servicio, no es, no va a tener el resultado que usted quiere. Otra herramienta que es clave es el flujo de caja. Yo, cuando hablo de estructura de costo y flujo de caja, para mí son dos, deben ir agarradas de la mano. Una estructura de costo que me diga cuánto vale mi producto, mi servicio, junto con una fijación de precios que son clave en los negocios. Y segundo, un flujo de caja que me permita saber cuando yo venda el servicio o venda mi producto, cuando haga mi servicio o venda el producto, entre esa liquidez en mi negocio, tener capacidad de pagar las obligaciones. Por ejemplo, cuando yo tengo mi flujo de caja óptimo, me permite saber cuánto puedo vender, qué capacidad de mercancía puedo comprar. Cuando yo tengo flujo de caja óptimo, me permite saber si puedo comprar de contado o necesito un crédito. Si yo hablo de flujo de caja, debo saber si debo comprar de contado o le tengo o vender de contado o le puedo dar un crédito. Esas decisiones son claves cuando mi negocio necesita un flujo de caja óptimo. ¿Cuánto puedo verificar y cubrir mis obligaciones? Me permite ver si mi empresa tiene que tener un refinanciamiento. De repente hay empresas que sus cuentas por pagar son muy altas, no pueden cumplir con sus compromisos. Nos toca hablar con nuestros proveedores para decir que nos dé un poco más de tiempo y poder tener capacidad de cancelar la obligación. Y simplemente tener capacidad de dos políticas. Cuando mi flujo de caja en mi empresa sea positivo, tengo que conocer un poco de mi negocio. ¿Cuánto necesita mi empresa de liquidez para poder mantener el flujo de caja? ¿Y qué hago con el excedente? Puedo crear fondos, el fondo de inversión para poder expandir mi negocio o el fondo de emergencia para cualquier eventualidad que se presente. Por eso que la importancia del flujo de caja es que saber que es el alma del negocio. Ninguna empresa puede funcionar sin un flujo de caja. Me permite conocer cuál es el flujo efectivo y mantenerlo sano. Recuerde que el dinero está en la calle. Usted lo que tiene que abrir la puerta y tener herramientas, opciones para sus clientes. Se ha presentado un momento cuando limitamos a nuestros clientes a los pagos. Usted tiene que pagarme en divisa, usted tiene que pagarme de tal manera. No, dele facilidad a sus clientes. No le tranque la puerta al flujo de caja. Cuando hay algún desequilibrio en las empresas pequeñas les cuesta recuperarse. Si usted no maneja óptimamente su flujo de caja y en el momento de un desequilibrio, de lo que siempre ocurre en Venezuela, que es una improvisación, aquello que nos agarra imprevisto, las empresas pequeñas les cuesta volver a levantarse, ¿no? Estas herramientas que he conversado no pueden ir solo. Yo tengo que tener controles. En Venezuela se ha perdido esa capacidad de controles internos en las empresas. Simplemente poder tener capacidad de prevenir, y aquí está la clave, lo que de repente nos puede agarrar de sorpresa. Los controles lo que me permite es prevenir, poder tener capacidad de prevenir y cumplir las metas, mantener la estabilidad y la rentabilidad, no perder recursos. Ya nosotros en Venezuela, con una tasa de cambio variante, ya perdemos un porcentaje de nuestras ganancias. Por eso es que tenemos que estar pendientes con los controles internos, cuidar mucho nuestros deberes formales, ya que hay una gran de parte de los entes gubernamentales que están
fiscalizando, y cada una de esas fallas en los deberes formales puede ocasionar una multa, un reparo que hace que disminuya nuestro flujo de caja, y eso hay que cuidarlo mucho. Fíjense, prevenir es clave y estar siempre pegado a las leyes, deberes formales. Para eso tenemos que capacitarnos. Hay medios que logran tener más capacidad de control de sus negocios. Primero, el plan de la organización. Yo recomiendo mucho que hay dos momentos claves para planificar en toda empresa: enero y el mes de julio. En el mes de enero planifico mis 6 meses, y en el mes de julio reviso qué hice los 6 meses y luego voy a proyectar qué voy a hacer los próximos 6 meses. ¿Cuál es la responsabilidad? Debo tener control sobre mis activos, hacer un plan donde pueda ver cuáles son mis activos que están activos, operativos, y cuáles son aquellos activos que no están generando ningún tipo de valor, para poder tomar decisiones. Lo desincorporo, lo vendo. Yo tengo que también tener capacidad de darle responsabilidades a cada departamento. En ocasiones, empresas trabajan como islas. Cada departamento está por su lado. No tienen una meta en común. Y ahí es donde se debe reagrupar cada uno de esos departamentos para que podamos remar al mismo sitio. Diferentes elementos de controles internos es clave, como la planificación, la organización, tener procedimientos y normas. Mi personal debe estar acatando esos reglamentos, normas que están en la empresa. Tener niveles de autorización. Hay una clave. El que hace las transferencias, la conciliación bancaria. Tengo que empezar a tener niveles de autorización, niveles de procedimientos. Debo tener en mi empresa sistemas administrativos que ahorren tiempo y que esos mismos sistemas puedan me puedan dar resultados precisos. Y la clave es la supervisión. Tenemos que supervisar cada una de las operaciones, que se lleven a cabo como se estimó, como se planificó en la empresa. Por eso que, ya para ir redondeando un poco lo que son las herramientas financieras, creo que es clave proyectar. Cuando hablamos de proyectar, simplemente es que usted debe conocer qué pasó en su primer semestre, para proyectar su segundo semestre. Debo tener una meta, un objetivo. Yo tengo que conocer hacia dónde va mi empresa. Y debo saber que tengo que surfear las olas que se presentan en Venezuela. Cada mes, cada semana se presenta un problema en Venezuela, un obstáculo en Venezuela. Y para eso tengo que estar prevenido, planificado, atento. Yo tengo que buscar el equilibrio entre, por ejemplo, la tasa de cambio, la inflación, mis ventas. Yo debo tener una proyección clara, un análisis de mi mercado. ¿Cuánto afecta la inflación en mi mercado? ¿Qué nicho de negocio puedo entrar que sea próspero? Recuerden que no me puedo quedar con un solo ingreso. Yo tengo que diversificar mis ingresos. Tengo que buscar manera de tener capacidad de generar otro ingreso. Recuerden que hay empresas que tienen ventas altas en diferentes momentos del año. Por ejemplo, de repente en una panadería, su mayor ingreso será las ventas de pan de jamón, por dar un ejemplo, en diciembre. Las empresas que venden uniformes escolares tendrán un momento específico, será agosto y septiembre. Hay empresas que tienen 4 meses, 4 momentos en el año. Hay otras que tienen 3. Debo proyectar ese momento, analizar el mercado, ver en qué momento en mi empresa hay más oferta y demanda. Recuerden que el mercado siempre marca la pauta. Siempre. Debo adaptarme a los cambios. Y más en Venezuela, que estamos en un país muy cambiante, donde se cambian las leyes, se cambian los impuestos, se crean nuevas tasas, nuevas. Entonces, eso
me hace que tengo que realizar estudios de escenario. Recuerden, este primer semestre no es el mismo primer semestre del 2021. No es el mismo semestre del 2020. Este escenario es único, no es comparable. Otra cosa y muy clave antes de despedirme. Se debe rescatar, gerenciar las empresas. Se ha perdido mucho la capacidad de gerenciar las empresas. Producto que, bueno, diferentes causas, pero creo que todo esto que ha pasado en los últimos 5 años, las empresas han dejado de tener gerentes. Mucha puede ser que ida de profesionales del país, pero debo rescatar la capacidad de gerenciar mi empresa. Hay profesionales muy valiosos en Venezuela, aún quedamos, que pueden gerenciar su empresa y en estos momentos de incertidumbres más. Así que los invito a que puedan tener dentro de su staff, dentro de su personal, personas que puedan gerenciar. Para eso estudiaron, se capacitaron. Así que para mí ha sido un placer hablar un poco sobre estas herramientas financieras. Yo en particular agradecido con el Colegio de Contadores del Estado de Anzoátegui por abrir esta ventana y poder comunicarnos a través de este canal de YouTube, que es uno de los mayores bibliotecas donde, bueno, simplemente buscamos temas de interés que nos permita poder llegar a muchos profesionales del país. Así que gracias por la invitación y nos veremos en otra conferencia.